Bienvenidos a un nuevo episodio de Desde la Cocina con Carla. Muy buenas. Hola, buenos días, buenas tardes. Hoy sí que es buenas tardes. Hoy es Estamos buenas grabando por la tardes. tarde. Estamos en Pues el ahora, episodio número 30 sorpresa. muchos. Exacto. No, lo Estamos que en sí el que hemos 30 visto ya, hoy, 20 y algo, ¿no? Ya hemos llegado a 30. no sé si, bueno, no lo sé, igual me he descontado yo. Lo que sí que hemos visto hoy es que llevábamos como 50 y pico intensivos que me ha sorprendido, ¿eh? Cierto, sí. Hoy. 54, o con la que vamos a hacer hoy, 54 estrategias maravillosas para conseguir más clientes. Y no Exacto. tendremos el podcast con más episodios de la historia, pero a lo mejor estamos en el récord de las personas con más podcast con más episodios de la historia, porque hemos hecho Sí, muchos eso seguro. con muchos Eso episodios. seguro, porque como encima ha habido distintos trocitos o distintas versiones, al final decimos 20 y pico, pero que si tiras para atrás hay muchísimos más. O sea que sí. Y aún así, cada miércoles, o sea, cada martes nos inventamos alguna cosa o algún enfoque distinto nuevo del que hablar, como vamos a hacer hoy. Exacto, porque hoy vamos a hablar sobre, recuérdamelo, Carla. Exacto. Hoy vamos a hablar, la idea es centrarnos un poco en la energía de decisión, pero con la Ujú. idea, no tanto de los hábitos y de estas cosas, que ahora haremos un poquito de reflexión, pero sobre todo con la idea de ver por qué no cerramos tantos clientes como nos gustaría y cómo afecta este concepto que quizá conocéis, quizá no, ahora hablaremos un poquito más de él, a la toma de decisión de nuestros clientes y cómo a veces, pues eso, terminamos poniendo clientes simplemente por complicarles la vida más de lo necesario, sin querer, por supuesto. Sí, ahora, bueno, Carla sabe que estoy muy ajetreado últimamente en mi vida y todos los días estamos tomando decisiones y llega un momento, me decía antes, me acuerdo cuando hablaba Puedes más contar un de. poco, exacto, Sí, sobre cuando esto, hablaba sobre un cómo poco se más ve. sobre desarrollo personal y todo este tipo de cosas, sí que hubo una temporada muy tiempo atrás que estaba la moda normcore, si no me equivoco, o normcore, y era como la forma de Ujú. vestir de Steve Jobs, de Mark Zuckerberg, de todo este tipo de cosas, que decían que vestían siempre igual para no tener que pensar en cómo vestir. Y hay un libro que es el arte de que, o el sutil arte de que todo, casi todo te importa una mierda, que es un libro Ujú. que cuando la gente lo lee muchas veces dice, guau, qué bien. Yo lo leí hace muchos años y dije, guau, qué bien. Luego lo volví a leer y con el paso del tiempo dije, ostra, vaya mierda de libro. Carla ya lo leyó un poco más madura que yo, también a lo mejor maduró Sí, antes, y dijo, me pareció una mierda desde el principio. Entonces, sí. en conjunto, el sí, el libro, las enseñanzas, puede sacar alguna cosa, pero es cierto que en conjunto no estoy de acuerdo, pero si lo entendemos un poco por la tangente ese libro, es en el hecho de no podemos estar haciendo que todo nos importe tanto como para esforzarnos en tomar una decisión lógica o perfecta de cada una de las cosas, porque hay decisiones importantes que hay que tomar y luego hay otras decisiones que a lo mejor no son tan importantes y deberíamos poder limitar el esfuerzo físico, mental, etcétera, de tomar esas decisiones. Entonces, ahora mismo, para el que no lo sepa, es que claro, creo que lo de la boda solo lo he mencionado de manera cerrada con clientes y demás, porque ya hace Bueno, tantísimo. igual es exclusiva, igual no. Es que no sé, a lo mejor en un podcast sí que lo dije, pero estoy organizando una boda, compramos el año pasado la casa de campo, estamos reformándola, estamos haciendo un montón de cosas, nos hemos mudado, como un montón de decisiones. Por lo tanto, desde hace muchos meses, no decido nunca qué como, qué ceno, qué desayuno, es como lo que hay me vale. No voy a esforzarme en pensar en ese tipo de cosas, porque hay una fatiga de decisión muy grande. Bueno, porque no estoy ni viendo Netflix ni haciendo nada a nivel ocio, pero no tengo fuerza como para decidir cosas que no considero que sean importantes, porque el poder de decisión que tengo lo utilizo en cosas que considero que son más importantes, como todo lo que he comentado, y obviamente el negocio. ¿Qué ocurre? Que tiempo atrás, muchos años atrás, no había prácticamente que tomar ninguna decisión. Te levantabas, ibas a trabajar, volvías a casa, hacías las tareas, te ibas a dormir y ya está. Recuerdo, bueno, mis padres incluso, que tenías un par de zapatos para entre semana y un par de zapatos para el fin de semana. No había que pensar dentro de los 50 pares de calzado cual me pongo, dentro de las 80 camisetas. Con lo de la ropa sigo haciendo igual. Tengo esta sudadera, para los que no lo estén viendo, una sudadera azul, la tengo la misma exacta en 3 4 o 5 colores, que voy variando. Camisetas tengo blancas y negras. Si abrís mi armario hay como 30 camisetas blancas y 20 camisetas negras y luego alguna gris o alguna cosita extra, pero todo así para intentar evitar tener que pensar en ese tipo de cosas más de lo que debería y eso ocurre porque ahora estamos en un punto de la vida en el que tomamos muchísimas decisiones. Hay que elegir muchísimas cosas. Y esto es muy positivo por el hecho de tener muchas opciones, pero es muy negativo porque acabamos saturándonos mucho. Entonces, vamos a hablar un poco de cómo la toma de decisiones es muy importante, hay que hacer que juegue a nuestro favor, pero también puede jugar en nuestra contra si no sabemos encauzarlo bien, porque la saturación de la gente es real.
y tenemos tantísimas cosas, tanta información, tantos conceptos, tantas opciones, tantas ideas, tanto competencia, tanto todo, que muchas veces lo que hacemos es paralizarnos y es, ¿qué quieres cenar? No sé qué, no sé cuántos o tal. Puf, ni idea. Cuando de normal, pues en mi casa era, ¿qué hay para cenar? Caldo, no me apetece. Pues 2 platos, no había como otra opción. Entonces, vamos a comentar cómo podemos aprovechar eso para nuestro beneficio y nuestra ventaja. Exacto, lo de la ropa además creo que es una muy buena forma de visualizarlo. Yo ahora ya veo la ropa de otra forma, ¿vale? Ya Por tenemos favor, como si te puntos haces un distintos. outfit nuevo súper molón cada No, día. No te he no visto lo veo de otra repetir forma respecto a outfit ti, me jamás. refiero, ¿eh? Pero sí que es cierto que yo cuando era pequeña llevaba uniforme y evidentemente no conocía el concepto de energía de decisión, pero sí que lo sentía de alguna forma, que me acuerdo que cuando terminábamos las clases mucha gente o traía, o quedábamos o lo que sea, y la gente se traía ropa para cambiarse y luego estabas... Y yo siempre decía, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué gastar energía en eso si ya tenemos como... O sea, esto ya lo podemos hacer check y podemos gastar como la mente en otras cosas que no sea la ropa que llevamos. Y de hecho llegó un punto en el que evidentemente ya no utilizábamos uniforme y para mí era pues eso, una fatiga, decir, cada día pensar que me pongo, que si llueve, que si no, que sí, qué clases voy a hacer. Y evidentemente no le ponía como el nombre al concepto, pero cuando lo descubrí, que yo creo que fue en el libro de hábitos atómicos, este término de energía de decisión, si no me equivoco, me pareció maravilloso, sobre todo también como lo explicaba, porque creo recordar que ponía algo así como que tenemos una energía de decisión diaria o una capacidad de tomar decisiones diaria que podemos imaginárnosla pues como si fuera la barrita de batería del móvil, ¿no? Del ordenador. Y como que poco a poco la vamos consumiendo conforme vamos tomando decisiones. Da igual la importancia que tengan, o sea, hay cosas más trascendentales como puede ser si pones una ventana en un sitio u otro de tu casa, ¿no? Por ejemplo, y luego hay otras cosas que al final son nimiedades como pueda ser, pues, oye, hoy me pongo este zapato, el otro, me pongo el agua en una botella o en otra, o sea, cosas absurdas, ¿no? Pero que al final todas suponen que gastemos esa energía. Entonces, poco a poco se va consumiendo. Y en el libro, si no me equivoco, pone algo así como que esto lo justificaba con el tema de los hábitos y como muchas veces cuando pecamos de cara a fallar en los hábitos, ¿no? Pues el deporte, la comida, cosas de estas, suele ser a últimas horas del día, porque ya estamos en plan de, mira, la barrita está en rojo, no, en el siguiente color, o sea, ya está en plan, no puedo más, lo que sea. Entonces, esto es interesante de cara a nosotros, ¿no? Y de cómo actuamos y conocernos y demás por un tema más, pues eso, desarrollo personal, de hábitos y todo esto, es interesante, pero también es muy interesante de cara a clientes, porque esto no nos ocurre solo a nosotros, esto también le ocurre a nuestro cliente. Entonces, ¿podemos facilitarle la vida al 100% y ayudarle a no tomar tantas decisiones y decirle, yo tengo 50.000 ideas para que esto sea más fácil? No, porque la realidad es que la vida está llena de opciones y antes buscabas entrenador y te salían 3 cerca de tu casa y ahora te salen 33 y ya se te metes en online y te cuento, ¿no? Entonces, la persona no está buscando analizar todo, sino lo que necesita de ti es un poco como lo contrario, que seas como esa persona que se lo pone fácil y que de alguna manera le dice, mira, ven, cógeme la mano, vamos a andar en línea recta y vas a ver qué sencillo es trabajar juntos. No hay casi opciones y las que hay yo hasta te voy a decir cuál cogería si fuera tú o cuál es como la que mejor te viene en tu caso. Entonces, que de alguna manera seamos esa persona que se lo pone fácil a nuestro cliente porque las 1000 opciones ya las va a encontrar en otro sitio. Entonces, es como clave entender que la energía de decisión que tenemos es limitada, también lo es para nuestros clientes y muchas veces el dar muchas opciones, antes se pensaba que era como súper positivo, de no, mira, yo te lo puedo ultra personalizar, podemos hacer, tienes 15 planes para... Esto se ha pensado mucho tiempo que era bueno, pero en un momento en el que hay tantísimas, bueno, es que te diría infinitas, es que sí que creo que hay infinitas opciones, la persona está buscando como todo lo contrario, Sí, que fluya, es, digamos. es que recuerdo hace muchos años que ibas a un restaurante y estaban las típicas cartas que tenían 4 o 5 páginas y ahora en la mayoría de restaurantes, por lo menos nuevos, tienes una carta que es una hoja con Sí. las opciones que haya o incluso en muchos sitios donde tienes 4, 5, 6 opciones y ya está, porque ayuda mucho más a decir, vale, pues cojo esto, esto, otro. Y justo, bueno, le estaba hablando a Carla antes de esto, pero yo siempre digo que eso lo aprendí cuando trabajé en uno de mis primeros trabajos en una tienda de telefonía y que te explicaban eso. Solo al cliente le preguntas qué es lo que quiere y le das 3 opciones. Y pues juegas eso con los precios y demás, pero 3 opciones. No le enseñes todo el escaparate, no le des todas las opciones. Si te pregunta algo extra y crees que no es para él, le dices directamente no es para él, que se centre en seleccionar entre esas 3. Porque si no ya es una fatiga y si le dices, pues tienes estos 10 modelos que te pueden cuadrar y dices, pues para elegir entre 10 tengo que irme a casa, lo pensaré una semana y probablemente no acabe cogiendo ninguno. Entonces, por bajar un poco a tierra,
Obviamente sirve para el tema de elegir producto, pero lo utilizamos para todo. Es decir, la fatiga de decisiones influye en el contenido, influye en el copy, influye en lo que hagamos. Que cuando una persona está leyendo, cada vez que lee algo, si lee algo que le choca un poco, es como que tiene que parar y decir, ¿esto es cierto o no es cierto? Y eso ya es fatiga, aunque diga, ah, sí que es cierto, voy a seguir leyendo porque este tío controla. Ya es una fatiga que ocurre. Entonces debería haber una lectura fluida, debería haber un contenido fluido, debería haber unas ideas fluidas. Entonces, siempre que hay un freno, siempre que hay una decisión, siempre que hay un parar y pensar, ocurre. Y le decía a Carla que esta mañana justo estuve estudiando un poco sobre embudos y demás, y hablaban eso, que en un embudo de venta, cuando tienes, después de la compra del producto, tienes upsells o tienes downsells, cosas que le ofreces extra, que cuantas más cosas añades, es decir, más pasos tienes embudo, más decisiones toma. Y que a veces pensamos, cuantas más cosas le puedo ofrecer, más voy a vender, pero hay que tener en cuenta que a veces si añadimos demasiadas cosas, el tomar una decisión y decir, vale, esto sí, esto también, llega a la tercera y a lo mejor ya está tan fatigado que la tercera es la que te interesaba a ti vender y resulta que al final no la compra porque se ha fatigado de decir a tantas cosas que sí. Entonces hay que tener muy en cuenta la psicología de nuestro cliente, la psicología del consumidor y el comportamiento y demás para estructurar nuestro marketing de una manera en la cual la persona pueda fluir muchísimo en todo eso. Entonces vamos a ver, bueno, tres puntos a los cuales habría que tener en cuenta, sí, tres claves, y luego los errores que cometemos y un poquito cómo solucionarlos. Exacto, que de hecho, respecto a esto que estabas justo comentando, Javier, me he acordado de un ejemplo que me parece como clave respecto a todo esto que estamos hablando, que no lo he puesto, pero lo comentamos, que es el tema del Dash Button este que sacaron de Amazon, no sé si sabes lo que es, como un botoncito, es que lo estaba buscando Para la mientras hablabas para petición, confirmar el nombre. para pedir un ¿Eh? pedido, para pedir un producto Exacto, sí, concreto. era como de, pues de Red Bull, de Coca-Cola, de no sé qué. Y justo esto sigue un poco esta lógica, ¿no? De que a veces cuando nos metemos a comprar algo hay tantas decisiones que tenemos que tomar de, vale, me meto, buscar el pedido, ahora que si la compra semanal, ahora, ay, voy a comprar otra cosa, uy, el envío gratis. Al final son como muchas mini opciones en las que cada paso, como decías tú en el embudo, sí o sí la gente cae. O sea, en todos los pasos se pierde un porcentaje de personas, Uh -huh. menos o más en función de lo bien que lo tengamos medido, pero se pierde gente. Entonces, ahí fue cuando salió en Europa, bueno, en Europa, en España, eso yo creo No que sé si no. fracasó o no, porque no me suena haberlo visto ya nunca más. Pero Exacto, pero bueno, que era una idea que seguía como esa lógica, ¿no? Intentaba solucionar ese problema de la decisión de, o la energía de decisión es mínima, ¿no? Se te han terminado estos cereales, te gustan, le das aquí y ¡pum! Se sí, reponen, que ¿no? es Tienes una un problema. idea ejecutada rara, pero después sí que eso se transformó un poco. No sé si es exactamente esa idea, pero se transformó un poco en los productos por suscripción de Amazon, en el cual puedes pedir algo con una suscripción para no tener que estar pendiente de De volver a reponerlo. pedirlo. Todos los modelos de suscripción se basan en eso. Es decir, Netflix lo pagas todos los meses porque se cobra automáticamente, porque no tienes que decidir todos los meses si sí o si no. Porque si todos los meses te llamase Netflix y te dijese, oye, este mes quieres pagar, la tasa de Te puedes abandono sería seleccionar, a ver si vas a altísima. estar, si no. Efectivamente, y muchísimas tiendas online ya tienen el repetir pedido. O Amazon también a veces te pone últimos pedidos o puede que quieras volver a pedir esto. Porque el hecho de no tener que volver a pensar si yo compro siempre colágeno y llega un momento en que digo, uy, se me ha acabado, voy a entrar y voy a buscar colágeno y me salen un montón de opciones, pues a lo mejor si me dicen, pediste, que además te lo marca, como lo pediste la última vez en junio de 2024 y dices, perfecto, ni pienso, el mismo que tenía, que me gustó y para Pues toma adelante. que esto. Porque normalmente eso, todo. Por eso también cuesta muchas veces el hecho de que a veces cuando la gente piensa en captar nuevos clientes, como quitárselos a la competencia como tal, tiene que tomar decisiones tan fuertes, que es lo que digo, la decisión de decir continúo con esta persona es mucho más fácil que el hecho de una persona nueva, moverlo, tal y cual y todo esto. Entonces, es un concepto que parece como a lo mejor muy simple, pero que luego se desarrolla y abarca pues, un montón de áreas de marketing que hay que tener en cuenta y para eso hay que entender pues, cómo funciona la toma de decisiones de cualquier persona. Exacto, y de hecho también un poco la idea del por qué hemos empezado hablando de cómo afecta a nosotros, que si las camisetas, que si los uniformes, todo esto es para que entendamos qué nos ocurre Uh y -huh. entonces veamos, vale, a la persona que tengo al lado y estoy intentando venderle, le está ocurriendo exactamente lo Es mismo. decir, no sé si te pasó cuando hiciste la reforma, que yo ahora ya estoy en un punto en el que a veces me dicen, y el no sé qué del foco de tal, lo quieres de no sé qué, y digo como, me da igual, en plan, ponga el que te dé la gana porque ya paso. Y la energía de decisión ya está por los Sí, no sé suelos. si Yo creo que llega, al, no sé al si te principio llegó a ocurría pasar lo en la casa nueva. contrario. Sí, 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 o sea, al principio ocurre lo contrario, ¿no? Que empiezas y quieres decidir hasta, vamos, el canto que van a poner. Ahora ya es como, mira, da igual, o sea, mi energía de decisión se ha agotado, o sea que sí.
¿Vemos las claves Vamos a para verlas. cómo aplicar esto para conseguir vender más? Que al final es lo que nos interesaba de este episodio. El Ujú. primero de todo, entiendo que llegados a este punto ya si has estado escuchando los ejemplos, algunos te habrán como enganchado más, otros o sonado más. Más o menos puedes intuir cuál es la forma de actuar, ¿no? Pero vamos a dejarlas un poco como, voy a decir por escrito, bueno, de viva voz, para que se nos queden y sepamos un poco cómo aplicarlas después, ¿no? La primera de todas es el tema de que precisamente porque la gente está cansada de escuchar y de tomar decisiones y elegir, hemos de intentar que el mensaje sea súper simple y súper claro. O sea, que lo que digamos sea como esa única gran idea que hemos comentado también en muchos episodios de transmitir una cosa, no decir una frase con 55.000 comas intentando decir una cosa pero luego referencia a otra, pero ser súper directos, o sea, que no nos dé miedo que parezca simple, porque muchas veces lo simple es mejor, ¿no? Que parece que por ser breve o por ser corto ha costado poco, y esto es al revés, ¿no? Muchas veces como dar con las palabras adecuadas y que signifiquen algo es realmente lo costoso. Entonces, que tengamos claro que la persona no quiere, como tú decías, pararse a entender lo que estamos diciendo, a tener que comparar 50.000 cosas, a decir, oh, a ver qué me quiere decir. No, o sea, la persona ya posiblemente cuando se cruce con tu email, con tu reel, con tu story, con tu lo que sea, ya la barrita esa de energía esté a medias. Entonces, pongámoselo fácil para que realmente le preste un pelín de atención y quiera seguir. Sí, es que todo el copy o todo el contenido tiene que ser como una especie de baile y no tiene que ser o un paseo y no una carrera de obstáculos. Y a veces cuando Exacto. alguien dice algo o lees algo, dices como, ostras, vale, pues lo típico, esta palabra tengo que parar y buscarla en el diccionario. Ya te ha cortado todo el flow. Por eso el buen copy o la buena escritura muchas veces está hecha pues como hablamos de normal, para que pueda ser fluido. Si tienes que parar o si hay una referencia o ya no solo gramáticamente, sino que estructuralmente tengas que pinchar un link para irte a ver una imagen en otro lado, no sé, cosas como complejas, lo que no queremos es que tengamos que tomar ningún tipo de decisión, que vaya todo fluido y que vaya todo bien. Igual que cuando estamos enumerando o diciendo cosas, esto lo he estado hablando mucho con clientes esta semana, y la semana pasada, en el hecho de que a veces pensamos que más es mejor, pero más es más probable que la persona encuentre algo que le choque un poquito. Y lo mismo, si ya tiene que tomar la decisión de, ostras, esto es cierto o no, esto me convence a mí o no, esto me va a servir a mí o no, ya es otra decisión que tiene que tomar y todo eso lo frena. Por eso a veces pues tenemos ese miedo de decir, no, tengo que completarlo más, o tengo que hacer más, o tengo que esto, y realmente no, tiene que ser sencillo, tiene que ser fluido, tiene que ir, pues eso, como el agua por cualquier surco, moverse tranquilamente y no estar pensando, no tiene que costar. Entonces a veces pensamos, no, queda poco profesional o tengo que parecer más profesional haciéndolo de X o Y manera. No, hazlo fluido, hazlo sencillo, al nivel obviamente del público al que vas a traer. No, yo qué sé, si eres un experto en medicina no te pongas a hablar ahí como un chaval de barrio, pero, pero que tiene que ser así, tiene que ir todo fluido y no puede haber frenos, obstáculos. Justo respecto a esto, bueno, me encanta recomendar libros, la verdad, pero es que justo respecto a esto, me estoy leyendo ahora un libro que son una serie de microlibros, digamos, y es sobre storytelling, que se llama, estaba buscándolo para asegurarme del título, para que no me pase lo mismo que en el último episodio, que lo tengas que decir tú antes que yo, se llama Cómo contar tu historia para que el mundo quiera escucharla, y habla precisamente de esto, ¿no? De esas son como distintas pautas, no me acuerdo si son 8 o 10, de cómo contar historias y que realmente conecten y que sean como que la persona se le quede un poco en el bueno, sí, no sub, depende, pero que se quede un poco con esa idea sin que nosotros hayamos soltado un rollo que se haya perdido en él, porque entonces es cuando conseguimos el efecto contrario. Yo no sé por qué ocurre esto, pero pensamos muchas veces que cuanto más nos alarguemos, más detalles demos, más sobreexpliquemos, mejor o más claro le va a quedar a la persona. Y muchas veces funciona precisamente al revés, ¿no? Que si hacemos como ese clic en la cabeza, va a ser un poco lo que haga que quiera saber más y que ella misma como del siguiente paso. Entonces, en este libro hay muchas claves que van como muy en la línea de lo que estabas diciendo, de intentar que el mensaje sea como simple, claro, que se entienda y sobre todo que para quien tenga que escucharlo, realmente lo escuche y se sienta como llamado, digamos. O sea que Hablando de recomendación por ahí. libros, en mi último Hablando de libro, libros. en mi último libro hablo sobre eso, exacto, y hablo sobre Bueno, exacto, sí. sí, sobre el meme, el cómo cuando
empieza, yo que sé, una corriente cultural, empieza una idea, empieza un concepto nuevo, eso se va haciendo más pequeño hasta la parte más pequeña, lo que sería el gen en biología, lo que sea, pues el meme a nivel cultural, en lo más pequeño, que guarda todo el significado y que se comparte mucho más fácil. Y de eso se trata, que al final una idea sea lo más resumida, lo más sencilla posible y lo más fácil de entender para que se pueda reproducir. Porque si es complejo, ya frena todo. Si tienes que, aunque sea, como dices, inconscientemente, tener que estar tomando decisiones, no va a fluir esa idea. Entonces no puede fluir. Y por eso muchas veces yo lo entiendo, hay mucho dilema siempre y yo pienso exactamente lo mismo con lo típico de habla el CEO de una súper gran empresa en una charla de 4 horas sobre tales conceptos y tiene 1000 visualizaciones, pero luego un tío te dice las 3 claves para ser millonario con 20 años y tiene millones de reproducciones. Y es porque el contenido de uno está bien, pero la estructura o la forma de hacerlo del otro está mucho mejor. Y el otro lo puedes ver del tirón y se te queda todo y el de 4 horas probablemente tengas que estar una semana para verlo, tengas que estar tomando notas, tengas que estar consultando otras cosas para enterarte. Entonces entiendo que sea más complejo. También es cierto que va dirigido a personas diferentes y todo este tipo de cosas, pero cada vez que hacemos un concepto no hablo de que tengamos que hacer todo viral, todo sencillo, todo fácil, pero sí que tenemos como profesionales la labor de decir, vale, ¿cómo puedo simplificar esto al máximo? Y el podcast porque no es un formato en el cual busques simplificarlo todo al máximo. Pero luego cuando trabajamos con clientes y creamos una estrategia del caos, bueno, los que el anterior episodio lo escuchasen entero en la parte privada, que empecé a Carla a decirle, Carla, vamos a hacer brainstorming, eso es un caos. Lo que pasa en ese Yes. episodio es un caos. Luego lo vamos puliendo y al final sale algo útil. Pero hay que hacer esa tarea de pulir, no pensar, oh, se me ha ocurrido esto, cojo y lo suelto. No, hay que pensar, vale, ¿cómo puedo hacer que esto sea lo más sencillo para la persona, que tenga que tomar las mínimas decisiones posibles para quedarse con esa idea como que es cierta, que es útil, que merece la pena ser recordada y que merece la pena ser compartida? Si tenemos todas esas claves, es una buena idea que debemos comunicar. Exacto. Más me has recordado lo del concepto de meme como entendido así y es que creo que es como un muy buen ejemplo, ¿no? De cómo algo que parece simple, que parece que o como hasta absurdo a veces y es como no, es que está transmitiendo muchísimo más que un texto así de largo con 50.000 puntos, comas, puntos y comas y demás, o sea que Sí, y por eso son populares. Hoy estaban hablando en el grupo de mi familia y mandé el GIF de, bueno, un GIF de Pedro Sánchez que decía lo de yo estoy bien. Y pues eso, a unos se rieron, otros se enfadaron, otros no sé qué, porque algo tan sencillo como 3 palabras en un meme o en un GIF extrae muchísimo significado y uno lo entiende como una cosa, otro lo entiende como otra, pero bueno, que tiene mucho significado algo sencillo. Y luego, pues obviamente es compartible y todo este tipo de cosas. vamos con el segundo, que de Segunda hecho esto clave. también lo avanzamos un poco en alguno tendremos que cortar, ahora pensamos Va, después del y después del segundo. segundo pensamos cuándo. Vale. Esto lo estuvimos comentando desde otro punto de vista, pero también lo estuvimos comentando en la última parte del episodio anterior y es el hecho de tener una estrategia, bueno, mejor dicho, tener claro el camino que va a seguir el cliente hasta encontrarnos para poder controlarlo de alguna forma. No controlarlo súper maquiavélicamente, pero sí pensar cuando esa persona me busque, cuando esa persona se encuentre con un contenido mío, cuando alguien le enseñe mi perfil, ¿qué es lo que va a ver? ¿Y qué puedo hacer para facilitárselo? Porque es cierto que la gente que nos sigue, de alguna manera, como que entra en nuestro territorio, pues, nuestro universo y al final termina entendiéndonos, termina sabiendo un poco qué tendría que hacer si quisiera trabajar con nosotros, dónde está nuestro programa, dónde está nuestro... O sea, acaba entendiendo un poco como los puntos que hay dentro de nuestra marca personal, pero ¿qué pasa con una persona que llega nueva? Es sencillo entender todo esto, es sencillo ver cuál es el próximo paso, porque si no, de nuevo, le estamos como poniendo, pues eso, esa carrera de obstáculos, ¿no? Para llegar a nosotros y, como decíamos, la energía de decisión mínima y menos todavía si no nos conoce, no hay implicación. De hecho, esto es algo lo comentábamos antes del episodio debatiendo un poco este punto, ¿no? De, vale, lo ideal sería que se lo pidiéramos a un amigo, a alguien desconocido, oye, búscame, accede por primera vez al perfil y ver un poco qué hace. Hay veces que esto es difícil, ¿no? Pero esto es algo que cuando tenemos nuevos clientes, como que me gusta mucho hacer, decir, vale, voy a buscar, si todavía por lo que sea no hemos hablado con esa persona o no hemos copiado el perfil, voy a buscar, a ver dónde aparezco. Y igual no aparezco en ningún sitio y luego se lo digo de, oye, y esto no es que está en la web, ¿y la web dónde está? No, está en unos destacados, en el cuarto, y digo, vale, o sea, cosas a cambiar, pero que nos demos cuenta de cómo difícil se lo estamos poniendo a la persona y cómo quizá yo estoy intentando entender el servicio de forma activa, porque al final eres cliente,
y aún así me cuesta, ¿no? Entonces, ¿cómo va a ser el caso de una persona que entra ahí de casualidad? O sea, la implicación es mínima. ¿Cómo va a llegar a ese punto, no? Entonces, que intentemos ver los puntos por los que posiblemente vaya a pasar nuestro cliente, asegurémonos de que sean fáciles y comprensibles al final. Sí, eso es una de mis mayores... Bueno, lo que has comentado, varias son grandes pasiones mías, que una es ver cómo actúa la gente cuando tiene un teléfono en la mano y ver cómo navega, cuánto tiempo pasa en un lugar, en otro. Y, Prioridad. y eso se basa, bueno, es que justo el taller que vamos a hacer ahora en una hora va un poco sobre eso y hay, no sé si eran 8 o 9 personalidades diferentes de cliente y cada uno actúa de forma diferente. Entonces hay que saber el recorrido que hay que hacer según cómo actúe cada uno de ellos. Y alguno quiere más información, alguno quiere menos, alguno quiere fluidez, otro no. Y cuando eso lo trasladas a embudos de venta, por ejemplo, es apasionante cómo modificas una cosa y de repente los porcentajes cambian muchísimo o para bien o para mal. Cómo añadiendo un producto motivas al cliente a que compre más y haciendo que pague menos se motiva menos. Es que son cosas muy heavy, pero que está todo estructurado según el tipo de persona que sea. Entonces sí que hay que pensar qué tipo de cliente tenemos, cómo reacciona, qué tipo de camino quiere llevar. El otro día me habló un chico, bueno, hice una entrevista con él hace muchísimo tiempo y me dijo, ¿sabes que me llega gente en base a esa entrevista que ni siquiera ni la promocionamos ni nada? Y si no recuerdo mal, no está ni en YouTube ni en ningún lado. Y me dijo, es que buscaban estos términos en concretos en Google y le acababa saliendo esto. Entonces iban ahí y demás, porque mucha gente cuando va a contratar a una marca personal lo que hace es buscar opiniones o lo que hace es buscar cosas de gente. Hay un tipo de perfil que funciona así, pero hay un tipo de perfil que es muy impulsivo. Entonces lo que tenemos que tener es mucha facilidad para que compren cuanto nos descubran. Hay otro perfil que busca X otras cosas. Entonces hay que saber cómo actúa, qué tipo de decisiones toma, cómo las toma, cuándo, etcétera, para hacerlo. Y hay grandes empresas que lo hacen. Mmm, hay cosas que cuento porque he leído, pero no aseguro que sean ciertas ahora. Igual eran ciertas antes. Pero recuerdo leer o alguien me contó de BMW y algunas marcas de coche que cuando compras el coche y tardan unos meses en llegarte, que lo que hacían era después mandarte un kit a casa como un kit de primer propietario o de propietario en el que iba ya pues un llavero, un no sé qué, un libro de tal, un esto, como para que te sintieses bien y no tuvieses remordimiento post compra tras haber hecho una compra tan grande, porque pagar algo y que después te digan, vale, vas a tardar no sé cuántos meses en tenerlo, pica y duele. Entonces que ya había formas para evitar esa toma de decisiones, tomaban ellos una decisión. Y otro ejemplo que me pareció brillante de... ostras, esto no sé en qué Mastermind lo vi, pero hablaba alguien de un cliente suyo que te enseñaban típico producto que es para enseñarte a hacer una profesión. No diré cuál era la profesión por no desvelar excesivamente datos, pero Una profesión. sí, creabas como que le creabas una profesión a la persona. Entonces, cuando compraba el programa, le llegaba a casa un pack de tarjetas que ponía el nombre de la persona y debajo la profesión, con sus datos y todas estas cosas. Lo que buscaban era que esa persona, al hacerlo, ya tuviese como que ya se sentía que era esa profesión y lo mismo, y evitabas por remordimientos o evitabas decisiones que tú considerabas que eran negativas por medio de facilitar que fuesen por un camino o por otro. Entonces, es muy importante tener en cuenta cómo decide la gente, qué decisiones toma, y cuando sabes que, por ejemplo, en todo lo de crear decisiones y todo esto, la mayoría de la gente fliparía si viese la cantidad de devoluciones que hay de ese tipo de productos. Entonces, sé que la gente tiende a comprar de manera impulsiva, sé que tiende a devolverlo, por lo tanto, voy a actuar de tal manera para frenar un poquito la parte de las devoluciones. Y bueno, es que hay mil ejemplos exactamente sobre eso y cada uno ha hecho cosas y empresas que han hecho cosas súper brillantes, pero porque entiendes al cliente, entiendes cómo reacciona. Óptimamente lo bueno sería evitar que devolviesen las cosas porque el producto es suficientemente bueno, pero es cierto que a veces hace falta ese tipo de cosas con entrenadores personales. Bueno, es que tenemos miles de estrategias, pero en Vistrola a los entrenadores personales muchas veces les doy una estrategia que es mala para el cliente a corto plazo, pero positiva para el cliente a largo plazo. Entonces a veces tienes que tomar decisiones contraintuitivas, me recuperamos la palabra, Volvemos al término para del año. tomas decisiones contraintuitivas porque sabes que son buenas para el cliente a largo plazo, aunque para ellos sean malas a corto plazo, pero que ellos consideren que son buenas a corto plazo y a largo plazo. Entonces, es psicología, es un poco complejo, pero es apasionante y bueno, y por eso nos dedicamos a eso. Exacto, sí, y al final es como fijarte, ¿no? En los pequeños detalles y en vez de estar siempre pensando en explicar más y mejor el servicio,
darte cuenta que ya no funciona así. O sea, que hubo un momento en el que sí que hacía falta como dar todos los detalles y ser el mejor y explicarlo todo de la mejor forma y datos objetivos, intentar convencer. Y ahora no va tanto por ahí. O sea, esa vía ya la hemos saturado. Ahora toca ser un poquito más creativos y a veces es hasta más fácil si sabemos cómo hacerlo. Cortamos y Y con hacemos esto vamos tercero. al tercer punto. Cortamos ya. Exacto, que es el Casi hecho media hora de de la... podcast. Estamos hoy haciendo... Bueno, cortamos Sí, aquí. cortamos aquí, 29:53.